Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que a primera vista puede sonar un poco loca, pero que a lo mejor explica un montón de cosas sobre cómo somos. La idea es esta: no somos una sola persona, sino muchas. ¿Cómo se come eso? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Prometerse a uno mismo con toda la convicción del mundo que, no sé, esta vez sí voy al gimnasio, y luego, nada. O defender una opinión a capa y espada y al poco tiempo pensar justo lo contrario. La gran pregunta que nos lanza el material que vamos a ver es precisamente esa: ¿por qué nos contradecimos tanto? Y bueno, el texto que estamos analizando nos da un ejemplo que es brutal. Dice algo así como: el yo que hoy jura amor eterno es más tarde desplazado por otro yo que no tiene nada que ver con esa promesa. ¡Pum! De un día para otro, ese compromiso desaparece. Y claro, la otra persona se queda a cuadros, sin entender qué ha pasado. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Pues bien, la respuesta, según la fuente, está en algo que llama la doctrina de los muchos. Y ojo, porque es una idea que le da una vuelta de tuerca a la percepción que solemos tener sobre quiénes somos en realidad. La idea central es potente, ¿eh? Básicamente nos dice que esa sensación que tenemos de ser una persona, una identidad única, coherente, es en realidad una ilusión. Que la verdad, desde este punto de vista, es que no somos uno. Somos, de hecho, muchísimos. Y aquí llegamos al concepto clave de todo esto: la multiplicidad psicológica. ¿Qué significa? Pues se describe como un estado en el que dentro de una misma persona viven un montón de yoes distintos. Y lo más fuerte es que cada uno de estos yoes tiene su propia mente, sus propios gustos, su propia voluntad, como si fueran personas diferentes. Y ojo que aunque esto suene a psicología moderna, la idea es súper antigua. La fuente nos cuenta que ya se hablaba de esto en muchas tradiciones. Por ejemplo, en el antiguo Egipto eran los demonios de Set. En la tradición cristiana, pues mira, las personificaciones de los 7 pecados capitales. Y si nos vamos al Tíbet, los llaman agregados psíquicos. Pero da igual el nombre, el fondo es el mismo. Estos yoes no son amigos para nada, están en una lucha constante por ver quién toma el control. La verdad es que la mitología griega nos da una imagen que viene al pelo para entender esto: la hidra. ¿Recordamos ese monstruo con un montón de cabezas? Pues es una metáfora perfecta. Nuestro interior, según esta visión, no es una sola cosa, es más bien como esa hidra, una legión de yoes, de impulsos cada uno tirando para su lado. Así que la conclusión de esta primera parte es, para quedarse pensando un buen rato, ¿eh? Dentro de nuestra persona viven muchas personas. Ahí es nada. Vale, de acuerdo. Si dentro de cada uno hay toda esta multitud, la pregunta es obvia: ¿dónde queda nuestra esencia, nuestro verdadero ser? Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque entramos en el concepto de la conciencia dormida. La idea es que la conciencia, eso que podríamos llamar nuestra parte más auténtica y real, no es libre, para nada. Está como rota en pedacitos, atrapada, literalmente prisionera dentro de cada uno de esos yoes que están a la gresca. El problema, claro, es el siguiente. Cada uno de esos yoes, el yo de la rabia, el yo de la envidia, el yo de la pereza, es totalmente subjetivo. Solo ve su parte. Y como nuestra conciencia está metida ahí dentro, pues se contagia de esa subjetividad, pierde la perspectiva, la claridad y, como dice el texto, se queda dormida. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque una conciencia que está dormida es una conciencia que vive encerrada en lo que el texto llama el horrible calabozo del ego. Y desde esa cárcel es imposible ver más allá de lo superficial, es imposible experimentar la verdad por uno mismo y al final es imposible conocer lo que es la auténtica libertad o la verdadera felicidad. Pero bueno, no todos son malas noticias. La fuente no se limita a describir el problema, sino que también nos propone una solución, un camino para despertar esa conciencia, que se resume en un proceso muy concreto de 3 pasos. Vamos a verlos. El primer paso es observar. Se trata de estar muy atentos en el día a día para pillar a estos yoes en el momento en que actúan. El segundo es enjuiciar. Pero ojo, no se trata de sentir culpa, sino de analizarlo sin pelos en la lengua, con lo que el texto llama el bisturí de la autocrítica, para entenderlo a fondo. Y el tercer paso, el más heavy, aniquilar, eliminar ese yo para poder liberar ese trocito de conciencia que tenía atrapado. Pero cuidado, aquí la fuente nos lanza una advertencia muy importante. Nuestra mente, el intelecto, no puede destruir a un yo. Puede darle vueltas, analizarlo, ponerle un nombre, incluso conseguir que se esconda un tiempo. Pero eliminarlo de verdad no puede. Para eso hace falta algo más, un poder superior. Y esa fuerza superior, según esta enseñanza, tiene un nombre: la Divina Madre Kundalini. Se describe como una especie de poder interior, una energía serpentina, que si se invoca es la única capaz de desintegrar por completo a uno de esos yoes que ya hemos conseguido comprender.
Y con esto llegamos a la parte final. Porque claro, después de todo esto, una se pregunta, ¿para qué tanto esfuerzo, tanto trabajo interior? Pues bien, el objetivo es alcanzar 3 cosas con mayúsculas: libertad, verdad y felicidad. Hablemos de la verdad. La fuente lo plantea de una manera muy curiosa. Nos recuerda ese pasaje en el que le preguntan a Cristo, ¿qué es la verdad? Y él se queda en silencio, no da una definición. Y ese silencio tiene un porqué muy profundo. La verdad, según esta visión, no es una teoría, no es algo que se pueda aprender en un libro o creer sin más, es una experiencia directa. La analogía que usa el texto es genial. No es lo mismo leer sobre el fuego que meter la mano y quemarse. Esa sensación de la quemadura, eso es la verdad. Un conocimiento que se vive, que no te lo pueden contar. Y aquí viene la clave. ¿Cuál es la condición para poder vivir esa experiencia directa de la verdad? Pues es muy clara. Solo es posible en ausencia del yo. Mientras toda esa legión de yoes esté al mando, la verdad seguirá oculta, como detrás de un velo. Y esta misma lógica nos sirve para diferenciar entre placer y felicidad. Son 2 cosas que a menudo confundimos. El placer, nos dice la fuente, viene de satisfacer un deseo, ¿verdad? Por eso dura tan poco y a menudo nos deja con una sensación de vacío. La felicidad, con mayúsculas, es otra historia. Nace del ser cuando se va liberando, no se agota nunca y está por encima de los altibajos de la mente. Y todo esto desemboca en la idea de la verdadera libertad, que no tiene nada que ver con la libertad de hacer lo que una quiera en el mundo exterior. Es un estado interior, un estado sin límites, sin fronteras, que solo se puede alcanzar cuando la conciencia, por fin, es capaz de sacarse que es el yo. Y así, después de todo este recorrido, nos quedamos con una pregunta final. Una pregunta que es muy simple en su formulación, pero enorme en su profundidad. Si toda esa colección de yoes que se pelean, que se contradicen, que llamamos nuestro ego, si todo eso no somos realmente nosotros, entonces ¿quiénes somos de verdad?